Bueno, muchísimas gracias. Con una puntualidad digna del mundo hispano. Habitual es decir digna de los anglosajones y luego resulta que, evidentemente, hay de todo, ¿no? En ese caso. Muchísimas gracias. Tengo el placer de presentaros cuando pensamos en este acto de conmemoración, de celebración del 20 aniversario de la colección. También pensamos en ir un poco más allá del mera retrospectiva, mera explicación, mera conmemoración y sentar, en este caso, a dos conocedores, grandes conocedores de la edición de Historia de América Latina en España. Y también hacerlo desde la vertiente pública, en el caso del profesor Eduardo Rey, que es profesor titular de la Universidad de Historia de América de la Universidad de Santiago de Compostela, gran especialista especialmente en la violencia, grupos armados, lucha armada, guerrillas del siglo XX en América Latina, tanto del Cono Sur como de Centroamérica, con un amplio bagaje en investigador y un amplio bagaje de prestigio, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Americanistas y un largo etcétera. Quien también estábamos hablando estos días, organizador de un gran congreso de una de las dos grandes asociaciones de historiadores de América Latina, ADILAC, en Ponferrada, y por la parte también de edición de historia, y especialmente en este caso de Historia de América, de Ramiro Domínguez, que es el director de la editorial, de la prestigiosa editorial Silex, con 30 años también, más o menos, de bagaje. 35. 35 nos supera, habrá que restarle 5, algo así. Un bagaje amplio de edición de historia y en los 2-3 últimos años especialmente también monográficamente y también como una colección, porque también en su catálogo de Silex hay libros sobre historia de América Latina, una colección, decía, que ahora os proyectaré la imagen, se llama Silex Ultramar, sobre específicamente historia de América Latina. Y no sé si ha habido en otras ocasiones sentar no un debate, sino y un versus, edición de Historia de América desde el sector público, desde las universidades, y edición de la Historia de América desde el sector privado, desde una de las grandes editoriales, no absorbida por las multinacionales, de momento, me ha dicho que no, y ver qué confrontación, o en este caso, qué momentos de debate, de concomitancia, y sobre todo también rescatar la importancia, estaba diciendo la profesora Inmaculada Rodríguez, la importancia de seguir editando libros, la necesidad de seguir editando libros de historia y obviamente en este caso la importancia de seguir editando libros de historia de América Latina en un mundo global, pero también desde España, y que esos libros de América Latina, que era es el objetivo de todo colección sobre América Latina, no tengan un sesgo muy tradicional, conservador del americanismo español, sino un sentido mucho más amplio y que evidentemente haya un feedback entre ese libro editado aquí, puesto en América y viceversa, al igual que las investigaciones y el conocimiento. Le dejo la palabra primero a Eduardo, intervendrá después Ramiro, después abriremos un turno de palabras por si alguien queréis intervenir. También entre ellos, la idea es que sea en esta hora que tenemos un verdadero coloquio. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. La opción fácil hubiera sido más o menos virtual, pero ellos han insistido en estar aquí, en conocer la Universidad de Jaume I. Ya me han dicho que tienen una mala impresión de ella y que no van a volver más, tampoco quieren comer arroz negro ni nada por el estilo, y entonces, pues bueno, intentaremos quitarles la opinión esta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todas y a todos.
El foro cambia un poco, se han ido las autoridades, no, por lo menos la autoridad, y yo me encuentro mucho más a gusto entonces haciendo lo que hacemos día a día, que es estar con vosotras y con vosotros. Una pregunta. ¿A todas y a todos os dio clase ya el profesor Chust? O sea, ¿ya lo conocéis? Bueno, o lo conoceréis, supongo que pronto. Bueno, porque como también vamos a hablar de él, quien lo conoce, pues me tendrá mejor, quien no, pues ya lo va conociendo. Y aunque esté presente, pues hablaremos, si toca mal, mal, y si toca bien, pues también bien. Yo de momento solo puedo hablar bien. Y solo puedo agradecerle, bueno, por supuesto la invitación para estar aquí hoy, para haberme tenido que parar a pensar un poco más y anotar algunas de las cuestiones que hoy voy a comentar, por ser parte del comité científico de la colección, que para mí es un privilegio, porque creo que no le aporto gran cosa, pero sobre todo aprendo mucho. Y me da mucho gusto estar en un sitio en donde aprendo mucho, aunque a lo mejor no aporte tanto. Y he aprendido mucho, especialmente en lo personal del profesor Chust, en la gestión, para empezar, de un comité científico. Porque a veces te ponen el nombre en algunos comités de muchas cosas, pero son solo nombres que están en una lista, sea de congresos, sea de otro tipo de actividades, pero aquí no. Se reúne lo justo. Tampoco hay que tener reunión gratuita, que es un vicio de los últimos tiempos, sobre todo facilitados por la tecnología. Y se lleva a cabo con un modo pragmático todo aquello que tiene que llevarse a cabo para que esta colección sea lo que es y lo que va a seguir siendo. Por tanto, estoy muy agradecido al profesor Chust por todo ello. Había pensado preguntaros cuántos conocéis la editorial de la UGI, cuántos habéis ido, no sé si a una librería acá presente no, o cuántos habéis ido a buscar los libros o habéis comprado libros de la editorial, pero yo pienso, cuando yo era estudiante, o sea, cuando estaba ahí, pues mi perspectiva era otra. Y a lo mejor mucho de lo que hablamos os sonará pues una cosa muy lejana, pero a lo mejor dentro de poco no es tan lejana. Bueno, os debió sonar así como a mis hijos lejanísimo eso de que no existía Google. Es decir, que hubo un tiempo en que no existía. Debéis estar pensando en el inicio de Odisea 2001, la película de Kubrick. Bueno, pues no éramos... algo parecido a los simios dando golpes, pues eso era el mundo cómo nos comunicábamos. Pues parece mentira, pero nos comunicábamos. Y organizábamos cosas internacionales y no teníamos correo electrónico. Pero ese mundo existió, aunque no lo creáis, y aunque os suene lejanísimo, y hace 4 días, realmente. Por eso, pensar que en el 2003 nace una colección como esta, y como dijo Víctor también, y el profesor Chust, en Castellón. Cuando yo comienzo mis estudios americanistas a principios de los años 90, el americanismo era Sevilla-Madrid, un núcleo en Barcelona y asignaturas en algunas otras universidades, pero eran Sevilla y Madrid, básicamente. Entonces, cuando empezamos a ver que en Castellón se hacen cosas, pues los más jóvenes pensamos en Castellón. O sea, una revista en Castellón. Ni sabíamos a duras penas en los 90 que existía ya una universidad en Castellón. Bueno, están haciendo universidades en muchos lugares, en muchas provincias de España. Pero claro, en Castellón no era el centro del americanismo. Hoy día nadie se cuestiona que Castellón es uno de los centros americanistas de España. Y son solo 20 años. Eso para mí es reflejo del trabajo sobre todo del profesor Chust. Para algunos temas, especialmente todo lo que toca independencia, pre- y posindependencia, nadie cuestiona, no en España, sino en el mundo, y creo que esto va más allá también de América Latina, que Castellón es el centro, es decir, es la referencia. Y la referencia esta colección, además. Entonces, lo que se han dado en tan poco tiempo, aunque os parezca mucho, es, una barbaridad. Editar Historia de América en España, hoy además, ya casi empieza a ser heroico. Y editarlo durante 20 años y haber sacado 45 volúmenes en 20 años, desde luego sí es heroico. Pero en 20 años, echar cuentas. A partir del 8-9, editar en este país, muy complicado. Es decir, de la crisis que empieza en esos momentos, se habla de la crisis del 12, ahí desaparece la revista, pero es que se empieza a arrastrar en el 8, 9, 10 las cosas, y se sigue editando, y a 2 números, algo más de 2 números por año. Eso
es más que heroico. Por tanto, mis felicitaciones a la UGI, porque obviamente apostó, pero especialmente al profesor Chus, que es el artífice de todo esto. Mi reflexión hoy quería ir en dos sentidos. Uno, en lo que toca a la edición universitaria, es decir, la parte pública de la edición en España, y dos, a las colecciones específicas de Historia-América, para que además entendáis la dimensión que tiene lo que ha hecho la UGI y la colección América en estos 20 años. Vamos a hacer diferencia entre lo público y lo privado, pero realmente es complementario. Es decir, y son vasos comunicantes. Yo voy a hablar sobre todo de lo público, pero voy a hablar y voy a hacer una crítica a cómo nosotros enfocamos también y cómo vemos esa propia edición. No tanto a las editoras, ni públicas ni privadas, sino a los prejuicios que hay sobre la edición en lo público y en lo privado. Tanto una como la otra son fundamentales, cumple cada una su rol, son necesarias y, como decía, son vasos comunicantes, son complementarias absolutamente. Empiezo con una anécdota. En el curso 16-17 pasé una buena parte del curso en una universidad en Estados Unidos. Justo en esos momentos yo estaba publicando con Alberto Martín y un grupo con el que llevábamos trabajando, Alberto Martín, un profesor de Ciencia Política de Girona. Hoy día llevamos trabajando años, primero a modo particular y luego desde hacía 5 años con un proyecto en torno a violencia política y relaciones internacionales entre Europa y América Latina en los años 60. Y eso sale a luz finalmente en el otoño del 16. Se publica el libro con una editorial anglosajona, Routledge, una editorial que, si os vais al ranking, bueno, no sé en el SPI del 2022, en el del 18 era la tercera, tanto en general como en historia. Claro, eso pues en un currículum queda estupendo. Cuando presentamos el libro en la Universidad de Georgetown en Washington, porque más parte de los colegas tenían que ver con la institución, y había varios colegas norteamericanos, anglosajones, participando en el libro. Nadie lo dijo de modo explícito, pero yo me di cuenta que para los colegas norteamericanos esto no era un valor. A nosotros nos parecía, pues con la cuestión de las acreditaciones, el ranking de las editoriales, etcétera, que bueno, que gran editorial. Para ellos no era un especial valor. ¿Por qué? Luego fui dándome cuenta que la cuestión es que Routledge es una editorial comercial. Y bueno, y me acabaron diciendo, bueno, en las editoriales comerciales hay mucho modo de publicar. Unas pagando, y otras pues es porque ellos consideran que el libro tiene interés. ¿Pero por qué tiene interés? En nuestro caso no pagamos. Yo ni los libros que publico con Routledge ni con Peter Lang, otra editorial anglosajona, nunca hemos pagado, nunca nos han pedido dinero. Han sido proyectos que han aceptado y luego me explicaron, bueno, es que este libro en concreto, cuando hacen evaluaciones, no son evaluaciones estrictamente científicas. Lo que le preguntan a los colegas allá, y además siempre nos pidieron, consejos para evaluadores de su trabajo. Y damos nombres, no, estos no nos valen porque son europeos. Y queremos que sean o británicos o norteamericanos. Luego entendí por qué. Bueno, allí me explicaron por qué. Porque una cosa que les preguntan es, bueno, ¿y este libro para nuestras universidades es de interés? ¿Va a servir para los estudiantes? ¿Va a ser recomendado en las materias? Eso es lo que le preguntaban. Además, por supuesto, tiene calidad científica. Y otra cuestión, ¿puede promocionarlo la Asociación de Bibliotecas de las Universidades Norteamericanas? Eso te asegura 500 ejemplares a unos $130 por ejemplar en tapa dura. Ya está, cubriste los gastos. Entonces, si te dicen que ciertas cosas, el libro es bueno, es más bueno o no es tan bueno, da igual. Figuraba un autor, que era el padre teórico de todo el trabajo que se venía haciendo desde hacía muchos años, que solo por estar ese señor, ese libro iba a estar en todas las bibliotecas norteamericanas, en todas las universidades norteamericanas. Por supuesto, de cabeza. No piden dinero, saben que van a ganar. Da igual los ejemplares que se vendan. Todas las bibliotecas universitarias de Estados Unidos lo van a tener, y en general son anglosajonas. Ya está. No quiere decir que el libro sea malo, Estamos orgullosísimos del libro, pero además queremos que fue muy significativo en su momento. Para nosotros la formidable de publicar en Routledge, para los norteamericanos era más interesante que hubiese salido en una editorial universitaria, que hubiese evaluado el texto de otro modo diferente. No solo si va a estar en toda la biblioteca, sino además va a poner más empeño en la parte científica.
Claro, a lo mejor pienso yo, si tenemos también un punto malinchista, en donde por ser ciertos sellos en ciertos países, pues también lo valoramos de un modo determinado. Hay muchos criterios. Por eso decía antes que estos comentarios tienen que ver más con nosotros y la visión que tenemos de la propia editorial pública universitaria española que con las editoriales, sean públicas o sean privadas. Si yo presento un texto, y esto hablo de otro caso, otro libro, que se publica en la Universidad de Florida, estupendo. Ese mismo texto, si lo publico en Santiago o en una editorial universitaria española, va a tener otro valor. Por ejemplo, cuando pedimos la acreditación de tramos de investigación, cada 6 años, se llaman sexenios, a nosotros nos valoran una serie de publicaciones, el currículum en general, pero sobre todo nos dicen, bueno, ¿qué 5 publicaciones pone usted para que se le valoren? Y ya te avisan, no ponga ninguna de editorial universitaria y muchísimo menos si es de su universidad. Ese mismo texto, si yo publico en Santiago, puedo tirarlo a la basura. Pero si sale en la Universidad de Florida, entonces es fantástico. ¿Por qué? Es una editorial universitaria. ¿Qué pasa? Que en Santiago, en la UGI, en Sevilla, no sabemos hacer las cosas en las universidades, no sabemos valorar, nuestros servicios de publicaciones no son igual de serios. Pues no, son igual de serios, pero el sistema en este país funciona así, sea para cualquier disciplina. Lo curioso es que nuestras revistas son fantásticas, casi todas las revistas de las universidades españolas están en abierto y tienen unas plataformas, que es prácticamente la misma plataforma, el JS en sus diferentes versiones para todas, pasan una serie de criterios, son evaluados los artículos, son evaluadas las revistas, hay índices también para ellas, etcétera, etcétera. Y aún así nos parece poco editar en estas revistas, porque además están en abierto y mucha gente aspira a otro tipo de revistas, pero si habéis seguido últimamente en prensa qué pasa con aquellos que publican un artículo cada 3 días, otra cosa absolutamente delirante, el vicerrector de la UNIR en La Rioja, que sale hace 15 días en El País, publicando, no saben ni con quién, ni todos los días publicar un artículo, o todas las semanas, sea del tema que sea, con un montón de gente por ahí de todo el mundo que no conoce, que nunca vio, o de la que recibió dinero en algunos casos. Yo, por cierto, estoy pensando en recibir dinero en la Universidad Rey Abdalá o cosa por el estilo ahí de Arabia, pero mi amenaza va a ser que publique con su nombre y los bajen los índices de impacto y a ver si así me pagan, porque por la otra vía tampoco voy a entrar. Pero la realidad es que toda esta gente, no estamos valorando el trabajo que estamos haciendo en nuestras universidades, pero lo que vemos es que esas grandes revistas de los grandes portales científicos, y es un dato que sale en El País, no recuerdo las cifras exactas, publicaban a lo mejor 40 o 50 números especiales al año hace poco y ahora publican como 10 o 15 veces más, porque cada publicación es dinero. Entonces es una cuestión de negocio, que está muy bien, pero tienen mayor calidad científica, el reconocimiento lo tienen, o tenemos nosotros menos en la universidad pública por estar publicando en estas revistas. Creo que no. Las universidades y las editoriales de las universidades públicas hacen un trabajo formidable, porque pensar que el grueso de la investigación en este país se hace en la universidad pública. Y no es que hagamos la investigación, es que somos los que generamos pensamiento, masa crítica, nuevas ideas, movimiento social en algunas ocasiones también. Es decir, todo lo que aporta en lo cultural, en lo científico, en lo social, a la universidad pública es fundamental para este país y es el gran nicho del aporte en la universidad pública, no en la universidad privada ni en otros ámbitos, especialmente y sobre todo en la ciencia, en la universidad pública. Por tanto, eso es clave para la transferencia. La transferencia es un término del que ahora los políticos y las agencias de acreditación, etcétera, están hablando mucho. Pena que no pongan tanto dinero como palabras en la cuestión de la transferencia, porque está muy bonita, pero la transferencia también es la publicación, también la edición, y no se financia como debe. Es cierto, os ha criticado muchas veces que la publicación en las universidades públicas tenía que ver con, si tú publicas en tu universidad es que estás inflando el currículum, te sacan las cosas para que tengas X méritos para el siguiente paso académico, etcétera. Francamente no se os ocurrió. Se ocurrió serían otros tiempos. Hoy día no es así. Los servicios de publicaciones de nuestras universidades tienen políticas de tanto rigor porque ellas mismas son evaluadas como lo puede tener cualquier otro sector. Ya no pensemos lo que decía de los artículos o de por qué publican ciertas editoriales en otros países.
no somos nosotros menos rigurosos y no lo son nuestros servicios de publicaciones, porque también ellos están siendo evaluados. Por tanto, creo que esos criterios de calidad que se siguen en nuestras revistas y en nuestros servicios de publicaciones son perfectamente válidos. Tenemos que defenderlos, tenemos que defender el rol del publicar en la universidad pública en este país, aunque sea la nuestra. Yo, cuando he publicado en mi universidad, no me han regalado ningún libro. Es decir, han pasado los mismos criterios y han sido trabajos igual de serios. O sea que creo que no tenemos por qué desprestigiarlo. Confiemos que parece que últimamente estamos avanzando tímidamente, solo tímidamente, a valorar un poco más la edición universitaria, a que cuente un poquito más en nuestra propia acreditación, en la valoración del trabajo que hacemos, y que cuente además a partir de la calidad, no de la cantidad, que es una cuestión fundamental. La cantidad es lo de los que publican 3 artículos por semana, la calidad es otra cosa. Segunda cuestión, y voy a hacer en esta un poquito más breve, para que pongáis en dimensión la importancia de la colección América. Estuve haciendo una revisión de las colecciones sobre historia de América en España. La conclusión es que la número 1 es esta, lo es hace tiempo. Solo hay 2 grandes colecciones, una es Sevilla y otra es Castellón. Hay otras 3 más. No voy a hablar de la colección de la UJI porque está aquí el profesor Chus, se va a hablar más, ya se ha hablado en buena medida. Os voy a dar algunos datos sobre las otras para que tengáis la medida de la importancia de lo que se está haciendo en Castellón. La otra gran colección es la colección americana de la Universidad de Sevilla, que es más vieja, se fundó en el 96, publicó hasta hoy 62 títulos. Bueno, no es una cuestión solo de número, pero podéis verlo. También ahí se publica además el premio Nuestra América, que es el único premio de tesis doctorales que existe hasta hoy en España sobre historia de América, que han sido 25 de esos 62 volúmenes desde el año 2001-2002. Es decir, es también muy importante lo que hacen, pero es una colección que publica un premio y publica también más de América y que está dedicada sobre todo a la época colonial. Historia, arte, literatura, pero en general en la época colonial. Es, con Castellón, decía, la gran colección de historia de América que hay en el país. Las otras 3, bueno, el CSIC lleva publicando años de historia de América y con diferentes colecciones desde los años 90. Lo que pasa es que las colecciones del CSIC van y vienen, han tenido una, luego han tenido otra. En total, la primera que tuvo en el año 90, Biblioteca de Historia de América, publicó 34 títulos hasta el 2004, pero luego le cambiaron el nombre y pasó a ser Colección América y publica 22 títulos. Luego pasó a ser Universos Americanos y publica 11 títulos. Y desde el año 14 se llama Estudios Americanos, Perspectivas y Tierra Firme, tiene 2 secciones, y ha publicado nada más que 9 títulos. Desde el año 90 son 76, está muy bien, pero creo que también es una referencia para entender los 45 en 20 años que ha sacado la UJI. Lo que no ha tenido es continuidad en sus colecciones, ha habido variaciones, yo creo que tiene que ver con cómo ha declinado el rol de la historia americana en el CSIC en los últimos 20 años sobre todo. Y eso hace que el CSIC, que es la principal institución de investigación de este país, no tenga ya tanta presencia ni sea fuerte en la historia de América ni en su edición. Por último, la Universidad de Salamanca tiene también una colección interesante, pero que publica sobre todo el premio Reina Sofía Iberoamericano de Poesía, que es prácticamente la mitad de lo que ha publicado, y el resto es lo que sale del Instituto Iberoamérica, que se dedica sobre todo a ciencia política, una serie de títulos que tiene sobre Brasil o sobre literatura. 84 en total desde el año 2000. Es importante, pues, que la mitad es el premio Iberoamericano de Poesía, lo que quiere decir que está, se encarga de su publicación, pero es diferente al resto de publicación universitaria que sale lo científico que hacemos. Y luego queda Zaragoza, que publica unos clásicos de literatura, pero es puramente testimonial. De ahí que me haya referido a la UJI en primer lugar, a Sevilla en segundo lugar, por su tradición, por su peso, por el trabajo que hacen, aunque no sea tan intenso como el de la UJI, y a los ámbitos que ocupan. Curiosamente, el siglo XX es el gran olvidado en la edición, no porque no aparezcan algunos títulos, aparecen por supuesto, pero no tenemos una colección potente todavía en el siglo XX en España. La de Sevilla es colonial, la de la UJI está sobre todo en torno a la independencia, y se publican cosas del XX, pero nos falta. Y también nos falta en la edición universitaria española, y acabo, a lo mejor una colección de clásicos, y creo que el mundo digital esto debería potenciarlo. Lo que publica Zaragoza son clásicos, pero lleva 9 títulos en 11 años, es decir,
está bien, publicó un libro en Neruda, bueno, títulos que están muy interesantes, pero bueno, a lo mejor hay un espacio, sobre todo porque el mundo digital nos lo permite, para eso. 276 títulos en 5 colecciones desde los años 90, más muchos títulos que se han publicado fuera de colección, como los propios de la UGE antes de la colección y otros de otras universidades se han tenido incluido. Bueno, creo que es significativa la edición Historia de América, creo que tiene mucho recorrido, creo que tiene recorrido especialmente en la universidad pública a través de colecciones y a través de la coordinación de lo que hacemos, que no somos un área tan grande en la Historia de América en este país. Espero que algún día alguno de vuestros nombres figure ahí, en algunos de esos libros, en alguna de esas colecciones, o que por lo menos os interese lo suficiente para acercaros a ellas en las próximas semanas. Nada más, muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra ahora el director de Silex y editor, evidentemente, también de la colección Silex Ultramar, Ramiro Domínguez. Adelante, Ramiro. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Me mola ver gente joven en una sala. No sé si habéis sido obligados o habéis venido por placer. Pero fuera lo que fuera o fuese, creo que hoy vais a sacar bastantes conclusiones si algún día alguno de vosotros o vosotras os dedicáis a esto. Así que yo, si hubiera tenido la posibilidad, me hubiera gustado asistir a un acto como este. Bueno, en primer lugar, gracias, Manuel. Gracias a la UGI por habernos invitado y haberme invitado a la Silex y a la colección, que llevamos un tiempo trabajando en ella, como diría aquel, y gracias por la posibilidad de participar en un encuentro mixto, que no es fácil esto. Lo normal y lo típico es: yo he venido a hablar de mi libro y lo que tú haces no me gusta nada, ¿no? No, los que estamos en la mesa creemos muy profundamente que lo público y lo privado, o lo privado y lo público, pueden ir de la mano, y es en el fondo una gran necesidad. A mí creo en ello, me parece bastante interesante. Y este es el hecho. Y por eso me parece importante un acto como este, en el que se plantea una colección de una larga trayectoria, a la cual felicito, por cierto, en este 20 cumpleaños, con una cantidad de títulos que son 45, nada más y nada menos, con unas cubiertas preciosísimas, súper elegantes, con una edición de calidad, tanto de contenido como de continente. Así que os felicito a la UGI y a la colección en especial. Y en parte también uno viene a hablar de su libro en otra dimensión, en la parte, digamos, privada. Pero antes sí quisiera hacer una reflexión de qué es Silex, porque diréis, ¿quién es Silex? Algunos lo conoceréis, o posiblemente tengáis algún libro, que ya sería fantástico, en vuestras estanterías o anaqueles, o me parecería maravilloso, lo cual demostraría que habéis tenido criterio. Bien, Silex es una editorial que se funda en el año 67 y, bueno, pues yo la llevo desde el año 87. Y hemos recibido 6 premios nacionales al libro mejor editado. El último fue un diccionario de términos artísticos con Isidro Bango, en fin. Y, entre otros, en el 2014 por la UNE, que fuimos premiados como a Premio Nacional al libro mejor editado, lo cual me parece algo universitario mejor publicado. Un libro sobre Cádiz y bueno, pues fuimos premiados con eso. Luego también es la trayectoria de Silex desde hace esos casi 35 años que yo la llevo. Hemos publicado una cantidad de libro académico que asciende casi a 450 títulos, que a mí me parece una barbaridad para una editorial que yo no soy ni ACAL, ni somos crítica, ni tenemos la potencia que puedan tener otras estupendas editoriales de este país. Y muchos de esos títulos han salido, en algunos casos, con algún apoyo financiero que viene de Europa o de algún proyecto de investigación del Ministerio, pero otros muchos han sido por criterio editorial, por decisión propia, porque consideramos que nos parecía importante tener esos títulos en nuestro catálogo.
Y desde hace un tiempo la editorial también ha trabajado con universidades latinoamericanas. Y estas, entre otras, han sido la UNAM de México, con la que he colaborado ya 4 veces, y hay un proyecto en ciernes, con la de Michoacán, que he trabajado en 2 proyectos, y con la Universidad Católica de Perú. Eso fue un inicio para abrir otros caminos, que yo creo que vinieron un 14 de abril. Manuel se sonríe porque todo tiene un inicio. Y creo que, como antes se han contado también los primeros pasos que dio la colección América, la colección Sul, que creo que es la que estáis viendo ahora ahí, de la cual tenemos ahora 18 títulos, ahí no están los 2 últimos, creo, no están, que están en camino, pero ahí son 16, si no recuerdo mal o no cuento mal. En ese momento, ese 14 de abril de 2020, imaginaros qué estaba pasando en el 2020. Vosotros que no salíais de marcha, eso seguro, pero nosotros tampoco. Pero encima veíamos peligrar toda nuestra profesión durante tanto tiempo y decíamos, ¿qué va a pasar? Y un día lluvioso en Madrid recibo una llamada de Manuel y me propone esto que estáis viendo ahí detrás. Y para mí fue fascinante ese momento, ese salto cualitativo y cuantitativo también de una producción y de una creación. Pero todo esto medido desde un punto de vista académico, serio, profesional y con unos niveles de estandarización muy altos. Y cuando él me habló de todo eso, creo que la respuesta no tardó mucho en decir que sí, porque me pareció un proyecto fantástico. No solamente porque hablara de América, visto desde un lado y otro, con profesores, profesoras de un lado y otro del Atlántico, sino porque nuestra meta era tener libros impresos aquí en España, pero también libros que se pudieran imprimir en los países de origen, de donde venían algunos de los textos, como México, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, etc., Brasil, sino que existiera la posibilidad que esos libros se imprimieran allá a un precio que no superara, si aquí costaban 22 euros, que allí costaran 23. Y eso se puede hacer ahora mismo, con edición bajo demanda, 1 a 1, y eso se puede hacer. Y luego otra de las cuestiones era tener una producción de libro académico de calidad, de rigor y bien planteado, con títulos muy novedosos, en muchos de los casos, que fueran descargados digitalmente y que al año estuvieran en abierto. Eso fue una decisión que tomamos y que fue, yo creo que muy válida. ¿Qué se consigue con eso? Que el que vaya a adquirir el libro en Perú le cueste 6 euros. Que allí 6 euros es muy razonable. Tened en cuenta que la calidad de vida de esos países, en muchos casos, la clase media apenas existe, lo cual es una cosa muy complicada y dura para aquellas ciudadanías y aquellos pueblos. A mí me parece que tener a un precio a 6 euros un título es muy razonable. Un dato muy importante, yo acabo de estar en la Feria del Libro Internacional Liber. Un año se celebra en Barcelona y otro se celebra en Madrid por decisión política de hace muchísimos años, porque son las ciudades que más producción tienen. Bueno, en ese encuentro este año ha sido en Madrid. Todos los distribuidores latinoamericanos que vienen a comprar papel, es decir, libro en papel, nos dicen, es que el libro que aquí cuesta 20, puesto en una librería en Buenos Aires, está costando 48. 48 euros. Pensando en la inflación de algunos países, en el sueldo medio de un chileno, un profesor chileno, que son al cambio 600 euros, eso es inviable. Y un libro... Perdona, un dato de ayer. Sí. La madre pensionista de un profesor de la Universidad de Buenos Aires, su pensión son 72 euros al mes. Pues puestos
en fin, en esa situación, sin una clase media que puede hacer que puedan adquirir esos ejemplares, es una gran locura hacer libro académico puesto allá que cueste 48 euros. Es una locura. Nosotros lo estamos intentando por todos los medios y uno de estos es la descarga digital y que luego esté en abierto y si lo quieren en papel, que lo puedan adquirir en papel a un precio de 23, 24 euros, que al cambio está bastante razonable. Eso sí se lo pueden permitir en algunos países. Pero aún así se siguen vendiendo, que eso es lo más fascinante. Y a mí lo que me llena de orgullo y satisfacción, como diría el personaje. Pero me parece importantísimo que una sociedad pueda llegar a adquirir esos conocimientos de una manera no gratis, porque yo no estoy hablando de gratis. Esto, nosotros, tanto la pública como la privada, tienen que salir los dineros de algún lado. Tenemos que, en fin, se tienen que financiar de alguna manera. No puede ser gratis como el Pirate Bay, ¿no? Que tú te lo descargabas. Estaba hablando hace un momento con Eduardo de el concepto Spotify, ¿no? Spotify es un concepto que vosotros hacéis así, que debuten, ¿no? Nosotros nos bajábamos en fin, de las plataformas aquellas piratas que cerraron y tardaban en descargarse y todo. Yo creo que tiene que haber un open access, un abierto, pero para eso hay que pagar algo por ello. No puede ser gratis, porque el trabajo, cuando uno está trabajando, no puede ser gratis. Tiene un coste, y sea para lo público, con nuestros impuestos, en los que creo firmemente, por supuesto, o en lo privado, que es un negocio y tienes que sacarlo adelante. Eso, para mí, es importantísimo. Una de las cuestiones que para mí es también muy a tener en cuenta es el concepto de puesta en librerías. Tristemente, y a mí me da mucha pena desde hace muchísimos años que llevo en el sector, pensar que mucho dinero que se invierte en edición pública de muchísima calidad, de un nivel académico y de un nivel de trabajo de edición, y que no está en las librerías. Me produce mucha tristeza. Pero los libreros no quieren. Si lo piden, lo consiguen y te lo sirven. Pero en sus anaqueles, en sus mostradores, en sus ventanas, pues no quieren ese tipo de publicación. Nosotros hemos logrado, Silex, con alguna otra editorial también importante de este país, hemos logrado que eso esté ahí. Y eso no es fácil. Los libreros no lo mantienen durante mucho tiempo en sus mesas de novedades, no digamos en sus anaqueles o en un escaparate de su propia librería. No los tienen muy poco tiempo. A nosotros nos los mantienen, curiosamente. Hay en muchas librerías de este país que tienen una línea académica y que tienen esos títulos. ¿Por qué razón tienen esos títulos? Y aquí viene la parte académica. Primero, tal vez porque también están bien editados, creo. En fin, pero porque hay un rigor detrás. Cuando Manuel, no digamos nosotros desde hace mucho tiempo que tenemos comité de pares, que hay un proceso de selección de los títulos y demás, pero cuando Manuel ya me propone el proyecto de SUL, de Silex Ultramar, en fin, aparte de un director de colección que es imprescindible, porque si no eso no funciona, que en este caso estás en un buen nivel, llevando para mí, de las mejores publicaciones y colecciones de América de este país, sin lugar a dudas. Pero es que tenemos en el comité, me quito las gafas porque empiezo a ser mayor, en fin, gente del colegio de la Fundación Enaudi, del Colegio de México, como Marcelo Cargamani, Francisco Ortega, de Colombia, en Bogotá, Elizabeth Payne, de la Universidad de Costa Rica, João Pimenta, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Buenos Aires, Isla Sábato, del Colegio de Michoacán, Martín Ríos Saloma, que está también en la Autónoma, ¿no? En la UNAM, perdón, eso, en la UNAM, en la Autónoma de México.
Eso es, en la Autónoma de México. Y Claudia Rosas Lauro en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Aparte de un comité asesor internacional inmenso y bien dotado, tanto europeo como latinoamericano y español de ese país. En fin, creo que eso es uno de los valores que cuando alguien va a una librería y ve un libro bien editado, con gusto, con cierto criterio comercial, pero que a la vez tiene un poder académico de primer orden, a mí me parece que eso son lo que hace que Sílex esté primero valorada en el mundo académico, que si no recuerdo mal estamos en el SPI, ese famoso, en el número 6, en el 22. Vuelvo a decir que me lleno de orgullo y satisfacción, pero eso cuesta un trabajo, muchos años de esfuerzo y de rigor y de hacer, creo que bien las cosas. Quisiera hablar un poco de los títulos. Como he venido a hablar de mi libro, pues en fin, hablo de mis títulos. Pues los títulos varían desde lo más colonial, como puede ser el libro de conquistas, que en breve haremos la 3ª edición, lo cual es un dato no menor para un libro académico. También es cierto que es bastante llamativo y comercial, porque además ese libro está trabajado sobre todo desde el prisma mexicano. Y eso es lo que antes comentaba Manuel, que me parece muy a tener en cuenta, que es que la historiografía de este país y el concepto de historiador varía a partir del año 90 y nos alargamos incluso, como hablábamos antes, incluso hasta el 2000. Hasta el 2000 hay un momento en el que llega un cambio de paradigma editorial y de criterio historiográfico y hace que se vean desde el otro lado mucho mejor las cosas y se acepte con mucha más naturalidad y no como la idea tal vez carca o antigua que venía del antiguo régimen. No del antiguo régimen del 18, sino del antiguo régimen. Bueno, en fin, luego una parte muy importante que ha coincidido con los tiempos, que es la parte de las independencias, que me parece algo importante. Todas las independencias y todo lo que vino después de las independencias, que eso me parece muy, muy, muy a tener en cuenta. Curiosamente, también hemos trabajado con textos que hablan de China, porque ultramar no era simplemente América, sino que era Filipinas y llegaba a Japón y a China. Y hicimos un trabajo con ¿cómo se llama este hombre? Perdón. José Luis Caño Ortigosa, sobre un padre Adriana de las Cortes, del viaje náufrago que tuvo una crónica de un jesuita allí en China. También algo que me fascinó, mi editorial tiene una parte bastante potente musical, porque a mí me gusta el rock and roll, ¿qué lo voy a hacer? Y como me lo puedo permitir, digo, pues voy a buscar libros de música. Y tengo una línea de cine y una línea musical bastante potente. Esa parte musical, comentándolo con Manuel alguna vez, me dijo, pues yo creo que tenemos aquí un libro muy potente que se llama Aires de la Tierra, Imaginarios Sonoros de la Nación en América Latina, cuyos editores son Gerard Borràs y Julio Mendívil. Y es un trabajo maravilloso de cómo funcionaba y cómo ha ido evolucionando la música en Latinoamérica. Un trabajo impecable. Pero es que nos vamos más allá, porque es una colección un tanto llamativa. No es lo que te esperas en una colección tal vez de México, de tema latinoamericano. Uno de los títulos es Puentes antes que muros. Iberoamericanismo checoslovaco durante la Guerra Fría. ¿Pero es posible que exista eso? Pues existe. Y es un trabajo fascinante de cómo las relaciones que tuvieron con Latinoamérica, Checoslovaquia y todo el bloque del este. Me parece fantástico. O ante la ira de Dios, la naturaleza y desastres de cómo iban funcionando, o dominar los océanos, cómo funcionaban la navegación de un lado al otro, en fin, o El americano imposible, que es un título que me gusta mucho, me gusta muchísimo, como El americano impasible,
pero me parece que es todas las relaciones que hay. Sí, ahí está, sí. Son todas las relaciones de Estados Unidos, en algunos casos bastante compleja y difícil, con Latinoamérica. Y cómo, en fin, consiguieron imbricarse hasta de una manera muy potente en todos los estados. Algunos les admiran, otros no tanto, en fin, todas esas cosas que van pasando. Pero es que vienen otras muchas con cónsules, imperios, con un libro con gente del CSIC como María Dolores Elizalde, en fin. El reto es que hemos conseguido en 2 años y medio una cantidad de títulos que son 18, que terminaremos el año con 20, si no recuerdo mal, ¿no? En fin, en 2 años y medio 20 títulos no está mal. Y sigo creyendo en que la capacidad de estar en una librería, porque todavía hay un porcentaje alto, muy alto, de gente que prefiere el libro en papel. Yo, me parece muy bien los que lo quieran descargar en PDF y demás, pero como hace un tiempo, hace un tiempo largo, esto está cambiando. El concepto de lectura ya no es el mismo. En fin, yo cuando empecé en el año 87, la editorial se publicaban 11 títulos de media, de los cuales 3 o 4 eran reimpresiones. Y la tirada media era de 3.000 ejemplares. En este tiempo ha variado y el salto ha sido totalmente a la inversa. Se publican, el último año, Sílex ha publicado en total 72 títulos, con una tirada media de 500. Eso dice mucho de cómo está el sector editorial. Y yo no he venido a llorar, porque como decía Larra, escribir en España es llorar. No, editar en España no es llorar, pero hay días que son muy difíciles. De cuando dices, Dios mío, esto son lo que se ha vendido. Pero sorprendentemente, en este tipo de títulos americanistas se venden mejor que otros títulos académicos. ¿Por qué será? Eso, digo en España, vendidos en España. No digo ya lo que se pueda vender en Latinoamérica, sino vendidos en España. Eso es un dato. No sé si es que hay un interés por conocer la otra parte, y que la otra parte también siempre ha tenido interés en conocer lo que se editaba en España. Eso es un hecho. Siempre se ha querido, por parte del mundo latinoamericano, conocer lo que se publicaba. Pero realmente ahora en España hay un interés. ¿Qué es lo que está pasando para que exista ese interés? No estoy hablando de que sea un filón, no estoy hablando de que vendamos mucho, pero es cierto que se vende algo más que otros títulos académicos que suelo publicar. En fin, antes hablabas tú, Eduardo, que me ha parecido súper interesante, la decisión de una editorial en un puesto, en un ranking importante, si aceptaban tu texto, no sé si era bueno, si tal, que sí, seguro que también lo valoraban, pero eso les importaba poco. Lo que les importaba eran los 500 ejemplares puestos en las bibliotecas de Estados Unidos. Eso me parece fascinante. Es un negocio. Y es cierto que yo también tengo un negocio, pero, aquí hay un punto distinto. Nosotros trabajamos con 2 empresas que las voy a decir, pero en fin, no hago publicidad, sino porque es un hecho. Podría decir una empresa italiana y una empresa catalana afincada en Estados Unidos. Para no decir nombres, pero bueno, hemos dicho nombres, pues lo voy a decir, tampoco pasa nada. Casalini, que es una distribuidora de libro para las bibliotecas europeas. De cada libro que publica Sílex, la media de colocación en bibliotecas europeas es de 65-70 ejemplares. Estamos hablando que en la Sorbona, en la biblioteca de Oxford, en la de Cambridge, en la de Milán, en la de la Roma, en fin, en la de Leiden. Eso me parece que no son los 500, que ya me gustaría que fueran 500 en ese sentido. Y luego la parte de Digitalia, que se encarga también de colocar en Latinoamérica. No llega a 500 ni de lejos, pero se acerca, y es un dato
que como negocio no está mal. Lo del Open Access, yo soy partidario. No pongo ningún tipo de impedimento como empresa privada a que eso se haga. Siempre digo una cosa, puede ser desde el principio por acuerdo con la universidad o con el proyecto de investigación que trabajes, o puede ser que al año se acuerde. ¿Por qué razón decimos al año? Porque hay que tener en cuenta que esos libros que están en papel circulando en librerías, que hay público que lo demanda, hay público que quiere ir a una librería y comprarlo en una librería, ese público no lo puede encontrar gratuito en digital. Se sentirían inmensamente frustrados en el primer año. ¿Y los libreros? Y sobre todo los libreros. Bien visto. Por cierto, dato importantísimo. Los libreros. Los libreros en este país se están batiendo el cobre directamente con una situación que parecía que en el COVID les había ido muy bien, y es cierto, les fue bien, porque aún estando cerradas vendían, luego después del COVID ha funcionado, pero el mundo de la librería fluctúa mucho siempre, no es plano, ¿no? Y eso los libreros, si ven que el libro está en Open Access y dicen, ¿y yo para qué lo tengo aquí? Lo devuelvo. Y lo devuelven. Y cuando tú crees que has vendido 400 ejemplares, te encuentras que te devuelven 300 o 200 porque estaban en esas librerías. Creo que hay que tener un punto de encuentro, como creo que estamos teniendo hoy aquí, desde lo público y lo privado, y creo que hay que tener esa reflexión final, por mi parte, y con esto termino, que lo realmente importante en esto es que la cultura y los textos lleguen al público, a la ciudadanía, pero que también sea equilibrado por todas las partes. No puede ser que yo lo tenga en abierto y un librero me diga, ¿y para qué voy a tener tu libro? Y hay gente que quiere ese libro en papel. Entonces hay que tener un poco ese punto de encuentro y ese punto de equilibrio, porque si no, no funciona nada. Si no, bueno, pues se rompe todo y la baraja no funcionará. Y no será equilibrado. Y yo creo en el equilibrio, siempre lo he creído, y ese es un punto en el que voy a intentar ser inflexiblemente flexible. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. No sé si Eduardo quiere intervenir o añadir algo. Sí, añadir una última cosa, que es algo que yo he hablado con mis estudiantes, incluso con mis hijos. Os habéis criado en un mundo digital, Sí. que no tiene nada que ver con el que me crié yo, y tampoco soy tan viejo, solo un poco, quiero pensar. En donde todo es darle un botón y es gratis, o casi. Este debate lo ha habido para la prensa, lo ha habido para todo. Pero que claro, el día que sea gratis, él no va a tener negocio. Y yo no voy a escribirlo. Así es. ¿Para qué? Es decir, todo el mundo tiene que tener un incentivo. Él, pues, es la comida de todos los días, y la mía, en cierto modo, también, o sí, la de Manuel, o la de cualquier profesor universitario, porque sin eso no se avanza. Entonces, ese es el equilibrio, creo yo, efectivamente. Tiene que estar, yo digo, ojalá todo lo que he hecho esté súper accesible y todo el mundo lo pueda ver y citar, porque eso para mí es mucho más interesante que ninguna otra cosa. Pero es cierto que vivimos en un mundo en donde hay muchos elementos y todos tienen que comer. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio entre que todos podamos acceder al mejor precio posible, en que haya libreros que puedan seguir ahí. Es que si no, no hay producción y no hay creación. Y entonces sí que sería un erial. Eso es una clave fundamental en este mundo. Eduardo, además me parece que es, lo firmo ahora mismo, pero es que hay un dato: hace muchos años existía el saldo, el vender a saldo, que es, digamos, ponerlo a un precio mucho más barato el libro. Pero como ahora muchas publicaciones se hacen bajo demanda, se publica una cantidad X, más o menos pensando en la cantidad de lectores o posibles compradores que puedes tener. Ya no existe apenas el saldo. Entonces, ¿cuál es? Que no se malinterprete, por favor, no se malinterprete. Pero, ¿cuál es el saldo para nosotros ahora mismo? Ponerlo en Open Access. Porque tú dices, yo ya no lo voy a rentabilizar en papel. Es lógico que esté para el público. Y lo voy a poner en Open Access. Eso tiene un sentido. Tiene un sentido, como decía Eduardo, de equilibrio. Lo que no puede ser es como, en fin, el Pirate Bay.
yo me lo descargo, mola, me tarda un poquito, pero lo tengo ahí. No, hay que pagar. ¿Y qué hizo Spotify en este sentido? Pues negoció y consiguió pagar una parte de los autores de una manera sensata, porque el autor ha trabajado para algo. Y cuando seáis autores o autoras y digáis, ostras, joder, yo he escrito esto y ¿por qué no recibo nada de esto? Ni siquiera nada, cero. Dejaréis de publicar, ¿no? O diréis, ¿para qué voy a publicar? Están abiertos, sí, muy bien, están abiertos, perfecto, no digo que no. Pero eso también tiene un coste. Para que estén abiertos, venga de lo privado, de lo público, tiene que tener un coste. Porque si no, las cosas no salen así, por arte de magia. No salen, os lo aseguro. Igual que vuestros esfuerzos en la universidad, seguro que os cuestan. Como decía aquella serie, esto demuestra la edad que tengo, aquella serie de Fama, a la señora aquella que decía, esto cuesta, esto da, pues todo cuesta. Era uno que bailaban. Perdón, esto va a quedar grabado, pero voy a decir un taco. ¿Es una cabronada? Sí. Pero, en fin, es la vida también. Bueno, muy bien. Tenemos unos pocos minutos. No sé si queréis intervenir alguien de vosotros. Vosotras. Adelante, mira. ¿De Fama? De Fama. Sí, eso me ha gustado mucho. Lo que has dicho. Me gusta mucho. Por un artículo, van a conocer por un libro. Así es. Seguro que tenéis en mente a vuestros referentes en la historia o la historia del arte, y no son por un artículo, son porque tienen tal libro, tal. Pues, no sé. Así es. Los jóvenes investigadores que están por ahí, que están enfocados siempre a artículos. No, libros también. Muy bien. Bravo. Bueno, esto suena muy... He venido a hablar de mi libro, eso también, pero sí. Y un dato muy interesante también que viene a colación con lo que tú estás comentando. Te puede dar prestigio universitario, te puede dar prestigio académico, te puedes dar... Bien. Pero es que luego dirán, a ver, en Google, ¿quién ha hecho un libro sobre... perdón, ¿cuál era el tuyo? Los virreyes, la iconografía de los virreyes, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues dirán, ¿quién es? Pues ya está, es ella. No voy a buscar más, ya sé quién es. Y le llamarán para dar una conferencia. Y a lo mejor esa conferencia le dan un dinero por ella. Eso pasa. Lo digo, ahí lo dejo. Pero si es un artículo, siempre es un artículo, ¿no? Van al libro. No, van a aparecer muchos artículos en Google sobre el tema, pero yo me iré a Irene Vallejo. ¿Habéis leído El infinito en un junco? Eso a mí me parece un libro, aparte delicioso, que es casi de lectura obligada, sobre la historia del libro de la antigüedad. Sí. Porque hoy, 2000 años después, sigue habiendo libros. Bueno, ella lo cuenta muy bien, es uno de los diseños más inteligentes que ha habido, y todos los grandes diseños inteligentes los seguimos usando. En el Museo Arqueológico de Atenas podéis ver tenedores iguales que los que usáis vosotros hoy. Algo habrá detrás. Nuestros libros van a seguir en las bibliotecas, sin nada de las quema, que también hay una larga tradición de quemar bibliotecas y libros. Sí, van a seguir. Ahora, los artículos, después de haber visto discos de 5,25, de 3,5, de soportes digitales múltiples en los últimos 20, 30 años, y que hoy ya nadie puede leer, ¿alguien tiene Betamax? ¿Sabéis lo que era eso? Ay, el beta. Los CD-ROMs dentro de 3 días, ¿quién va a tener un lector? Algunos seguro que vuestros ordenadores ya no tienen lectores. Los libros siguen en la biblioteca. Lo digital, bueno. Está bien, pues, también es... Seguirá. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos, pero viendo todo lo que ha cambiado en 30 años el mundo digital, bueno, yo no puedo ver los archivos de mi tesis hoy día, porque ya no tengo ordenador con disquetera, que era de 3,5 o 3,25, no me acuerdo cómo, disquetes, de aquellos que eran ridículos para el mundo de hoy, pero que era todo lo que teníamos. Creo, Eduardo, que en parte no saben de qué te estás hablando. ¿Visteis un disquete alguna vez? Ya sí, bueno, sí, pues sí. Eso. Bueno, muchísimas gracias. No sé si queréis intervenir alguno de vosotros y vosotras. ¿Preguntar algo? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Ramiro, a Eduardo, a la UGI, a la sala de prensa, a los técnicos
y nos vemos pronto. Chao. Muy bien.